Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy no lo tenemos a Ariel Crespo, que se está haciendo unos exámenes médicos de rutina. Así que bueno, vamos a tratar de llevar el programa lo mejor posible y van a ayudar para eso los invitados. Tenemos invitados, como siempre, invitados de lujo. Digo como siempre porque nos esforzamos por tener la mejor calidad, el mejor sentido de la palabra, ¿no? En los compañeros que nos visitan. Y en este sentido, bueno, hoy vamos a tocar un tema que es el tema de género y trabajo y género, como lo quieran poner o como quieran ustedes tomar la contradicción principal, ¿no? De alguna manera, alguna vez hemos charlado y charlamos dentro de la Central de Trabajadores Argentinos en forma casi constante esta cuestión de qué está primero, ¿no? Si está primero una contradicción que es el trabajo o la otra que es la contradicción que establece o el enfrentamiento que se establece dentro de los problemas de género y con las propias patronales. Y bueno, la cosa es compleja, no es muy sencilla, para eso invitamos a dos compañeras especialistas, pero además que militan desde siempre en el género, aun cuando no se militaba en género, aun cuando no se sabía que se estaba militando por las cuestiones de género. Y así que le damos la bienvenida a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, y a Mónica Ingravidi, secretaria de Género de FOETRA, compañera mía en la conducción del sindicato telefónico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y acá estamos, tratando de ver y de determinar un poquito qué nos depara la coyuntura y qué nos depara el futuro en las cuestiones de género y sobre todo en las modificaciones que están en ciernes con las cuestiones jurídico-legales y del mundo del trabajo hacia esta temática, ¿no? Y bueno, un poco se había empezado a hablar y se está hablando y se está discutiendo la necesidad de la modificación de una cantidad de artículos que sin ninguna duda son lesivos para el género. Y al día de la fecha no deberían funcionar porque son en sí mismos un anacronismo, no solamente un anacronismo, sino que son injustos, profundamente injustos hacia las compañeras y los compañeros que lo sufren, ¿no, Estela? ¿Cómo? Sí, la verdad que nosotros, justamente vos cuando empezabas decías, bueno, la CTA está tomando toda esta temática de género, que la tiene incorporada no solo ya como política que lleva adelante un área específica, como es la Secretaría de Igualdad de Género, sino como una política que lleva el conjunto de la central. Y hay dos cuestiones que definimos muy fuerte en nuestra agenda de trabajo. Una que tiene que ver con el eje fuerte en el combate a la informalidad laboral y a la precarización. Nosotros decimos el principal problema que sufren trabajadores y trabajadoras son la informalidad, la precarización, el 34% promedio, depende con quién se vean las estadísticas, pero cuando lo desagregamos por género, casi el 40% de las mujeres trabajan de manera informal. Por lo tanto, cuando avanzamos en estas iniciativas, claramente es una política que apunta a mejores condiciones de trabajo para las mujeres. El otro aspecto que hemos llevado una iniciativa al Congreso de la Nación es todo lo que tiene que ver con las responsabilidades familiares compartidas y con las políticas de cuidado. Tenemos una ley de contrato de trabajo que ha quedado por detrás, que en su momento en el 75 fue de avanzada, pero ya ha quedado por detrás de la realidad de lo que supone la relación trabajo y familia y lo que supone cuidar, la inserción de los miembros de la familia en el trabajo, de los propios papás, las nuevas familias, las familias monoparentales. Entonces, bueno, ¿cómo se discute todo este paquete de cómo cuidan y cómo son cuidados los trabajadores y las trabajadoras, tanto varones como mujeres? Tiene que ver con ampliar todo el capítulo de licencias. Bueno, en eso estamos como iniciativas que está llevando adelante la CTA. Si yo te entendí bien, bueno, en principio un elemento que es fuerte, ¿no? Que cuando hablamos de precarización del empleo no es lo mismo
para las compañeras que para los compañeros, digamos. Hay más mujeres precarizadas que hombres precarizados, ¿es así? Sí, efectivamente, se estima el 40%, pero además porque, por ejemplo, un sector en el que se han tomado decisiones muy importantes estos años es el sector del servicio doméstico, del trabajo de casas particulares. Casi el 20% de la población económicamente activa femenina está en este sector. Este sector hoy, por suerte, y gracias a la decisión política del gobierno, pero a la lucha de años de los trabajadores, tiene una ley para equiparar derechos con los otros trabajadores. Empezó a mejorar y a formalizarse más, pero todavía estamos muy lejos, es el sector más informal. Y después tenemos sectores textiles, sectores de mucho de lo que se hace con trabajo, formas de trabajo a domicilio. Bueno, eso impacta muy fuerte en la presencia, son sectores muy feminizados. Y entonces, bueno, y además, ¿por qué? Porque como las mujeres somos las que compatibilizamos trabajo y familia, porque seguimos haciéndonos más cargos de la tarea doméstica, en general que elegimos trabajos que nos permiten tiempo parcial y nos permiten como entrar y salir del mundo del trabajo compartiéndolo con las tareas de cuidado. Bueno, nos parece que esto hay que cambiarlo de raíz, con más derechos para trabajadores y para trabajadoras y con más oportunidades para reducir estas brechas, que debe dejar de ser algo que nos tensione solo a las mujeres como resolvemos los cuidados. Tiene que ser un tema que esté en la agenda de las discusiones de las condiciones de trabajo. Quiere decir que se está empezando a revertir, digamos, ya sea por políticas de blanqueo, ya sea por políticas contra la precarización en general, pero esto actúa sobre los sectores que están más feminizados, como decís vos, actúa de manera que vuelca los números va volcando los números en forma muy acelerada, en el sentido de que se está reduciendo fuertemente la precarización de la mujer en los puestos de trabajo. ¿Y vos cómo lo ves, Mónica, esto en relación? Sí, agregar a lo que decía Estela, que en esta economía del cuidado, que es verdad que las compañeras generalmente trabajan menos horas porque se tienen que ocupar del hogar, del cuidado de los niños, de las niñas, de los ancianos mayores, que aparte de todo esto hay una valorización social de lo que es ser una buena madre, y esa valorización implica que una buena madre tiene que estar cuidando a sus hijos en el hogar, y esto hace que una mujer no se pueda desarrollar, tanto sea en el trabajo o en cualquier otra actividad que decida hacer, estudiar, militar, políticamente, gremialmente. Digo, y estos son valores muy fuertes que quieren poner, que hacen que a su vez las compañeras que tienen alguna otra actividad, trabajar, estudiar o militar, tienen que vivenciar con culpa esto de no poder estar en el hogar al cuidado de los niños, ¿no? Este doble mensaje. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hacemos, y va para las dos la pregunta, cómo hacemos para que las patronales no terminen castigando de alguna manera esta cuestión de los derechos de las compañeras trabajadoras, diciendo, bueno, yo tomo menos trabajadoras y más trabajadores hombres, digamos, ¿no? Porque esto se puede dar, de hecho, dirán, bueno, para tener tantos meses por embarazo, para tener tantos problemas, bueno, entonces, ¿sabes qué? Tomo hombre. Claro, justamente por eso nosotras... O despido, lo que es peor, perdóname, Estela, sí. Lo que es peor, Sí. despido. Mira, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha hecho estudios donde demuestra que no es cierto que las mujeres son más caras en el trabajo, porque yo considero que no, eso es como un mito, ¿no? Pero entiendo que vos, digamos, te pones de vocero a decir, bueno, de abogado del diablo y decir, claro. bueno, acá justamente cuando nosotros proponemos que hablar de responsabilidades familiares compartidas y de políticas de cuidado, ¿qué estamos planteando? Hay que empezar a dejar de lado que todo el peso de los cuidados recaiga sobre las mujeres. Entonces, sí, los papás o los varones trabajadores tienen licencias para cuidar a sus hijos cuando se enferman, y además se alienta que los tomen, porque en algunos países se daban las licencias y no los tomaban. Entonces se alientan, se agrandan las licencias y los varones las toman. Tienen licencias para estos periodos especiales, que no es solo enfermedad, ir a la reunión que llaman de padres, que siempre van las madres, pero que vayan los papás a esas reuniones, cuidar a otro familiar enfermo.
Poner, por ejemplo, la protección contra el despido, que hoy se pone solo para las mujeres hasta el primer año de vida del hijo, extender esa protección contra el despido para los papás también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese camino, digamos? Cuando pensamos que las políticas de cuidado requieren de políticas públicas, requieren de responsabilidad social empresaria. Esto es inversión social. Que los trabajadores y las trabajadoras estén cuidados, cuiden a su familia, tengan esto te genera estar mejor en el lugar de trabajo. Nos parece que es como el gran... necesitamos un gran cambio cultural en ese sentido, pero ese cambio va a ir seguramente acompañado de que deje este peso que es más mito, que es más simbólico, que no es tan cierto, de que las mujeres o somos más caros, faltamos más. Bueno, hay que ver, ¿faltamos por qué? Me encantó resolver el problema cambiando el problema. Que es justamente, en cambio de ver cómo no se respetan los derechos, ampliar los derechos, digamos, ¿no? Y justamente que esto sea, si hay una asignación por guardería, que no la cobre solamente la compañera, que la cobre también el compañero. Si hay una, o sea, equiparar significa en este caso terminar con toda discriminación sexista en lo que hace la legislación, que hoy día no solo está en la legislación general, sino que está en muchos convenios colectivos de trabajo que sostienen todavía esa diferenciación. ¿No te parece, Mónica, que debería haber por parte de los sindicatos una mayor toma de conciencia de esta problemática? Sí, desde la Secretaría de Género de FOETRA, que desde ya es una secretaría nueva, la idea es, por ejemplo, poder ampliar los días por enfermedad familiar. Y los compañeros dicen, qué bueno esto para las compañeras. Y yo les digo que en nuestro convenio colectivo de trabajo no dice que los días por enfermedad familiar son para las compañeras, es un derecho, tanto de los compañeros como de las compañeras. Pero a pesar de eso, algunos compañeros que se animaron a pedir estos días por enfermedad familiar, ni bien llegó el médico ha preguntado, ¿y la mamá dónde está? Esto que hablaba Estela de lo cultural, se supone que es la mamá la que tiene que estar con el niño, la niña o el adulto a cargo, que tiene que ser la mujer la que pida los días por enfermedad familiar. Por eso sería bueno que todos los compañeros vieran que también es un derecho que ellos se puedan tomar estos días y también compartir esos días con sus familiares. Y por el otro lado, esto que decías vos, Claudio, de los jardines maternales, sería importante también que lo pudieran cobrar los compañeros y trabajar esto en los convenios colectivos, porque primero que hay compañeros que sus compañeras no trabajan con relación de dependencia, con lo cual no cobran este dinero por jardín maternal. Y bueno, ahora con la ley de matrimonio igualitario, nosotros ya en FOETRA hemos tenido matrimonios igualitarios de dos compañeros, y en este sentido ninguno de los dos, en caso de adoptar a un niño... Tienen 2 días de licencia. Tienen 2 días de licencia Claro. Y no cobrarían el plus por jardín maternal. Por eso es muy importante poder cambiar. Tenés que venir al programa para que me entere de estas cuestiones, yo porque me estoy enterando acá en el programa De y en hecho, vivo, desde digamos. Bueno, pero la está resolviendo el sindicato No, por acá con la supuesto. secretaría. Desde FOETRA, que vos sabés muy bien que se le paga a los compañeros y compañeras un dinero por matrimonio, ya se han pagado por matrimonios igualitarios, así que sería muy importante que el jardín maternal lo pudieran cobrar ambos compañeros. Fíjense ustedes que para aquellos que estamos acostumbrados a discutir paritariamente, todas estas cuestiones, la patronal, lejos de ponerlas desde un plano ideológico, lo ponen en plano monetario y dicen, a ver, ¿cuánto me cuesta esto? Esto me cuesta medio punto de la masa, 1 punto de la masa salarial, etcétera. O sea, de lo que se trata claramente es de mantener las diferencias y la discriminación por género
en base a la guita que se ahorran, digamos, para decirlo de alguna manera, la plata que se están ahorrando. Lo plantean clarísimo, ¿no? Dicen acá, ya no lo disfrazan de ninguna cuestión de carácter ideológico, sino claramente de cuánta plata me cuesta. Mira, acá nosotros tenemos un retraso muy grande. Todavía hoy, es cierto que muchas paritarias lo han mejorado, particularmente en el sector público, la administración pública nacional, algunas provinciales, el sector educativo, tienen ampliadas las licencias, pero por ley de contrato de trabajo que llega a todo el sector privado, los varones cuando nace un hijo tienen 2 días. Esto no está equiparada a las licencias para cuando hay adopción, por ejemplo, cuando hay partos prematuros, cuando nace algún hijo con discapacidad. Digo, hay un retraso que es absolutamente manifiesto en nuestra ley de contrato de trabajo cuando estamos planteando que hay que equiparar. Incluso tenemos casi que pensar que equipararnos con los países de la región, porque no estamos hablando de Noruega, de Suecia, de los países. Muchos de los países de la región ya han mejorado los temas que tienen que ver con las responsabilidades compartidas y con incorporar estos temas de cuidado tanto para trabajadores varones como para trabajadores mujeres. Me parece que ahí, digamos, en Argentina, que estos años se ha avanzado mucho en el cambio y en la ampliación de derechos. La presidenta, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1 de marzo, ella decía cerca de 50 leyes que dejaron atrás todo lo que tuvo que ver con la flexibilización neoliberal. Sin embargo, estas temáticas han quedado muy retrasadas y acá me parece que tenemos que hacer un esfuerzo sindical muy grande. Nosotros estamos planteando desde la CTA hacer una campaña nacional, estamos por firmar un convenio con el INADI para articular en las provincias campañas que promuevan incluir estos temas en las agendas públicas, porque dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que afecta a millones de trabajadores y de trabajadoras y que lo vemos cuando nosotros hicimos la propuesta, qué buen impacto que tiene. Muchos sindicatos de CGT se están sumando a esta iniciativa porque entienden que necesitamos promover estos cambios que afectan, ya digo, a la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras, porque hoy claramente esa vieja idea de que el varón trabaja y la mujer está en la casa cuidando a los chicos o temporalmente sale a trabajar, no va más. No. Tenemos algunos mensajes de los Viviana de 11. No solo se perjudica a las mujeres con las licencias, sino con las posibilidades de ascenso. Muy bueno el programa. Romina de Capital Federal, es necesario que se amplíe la cantidad de 6 días en FOETRA para los que tenemos 2 o más hijos. Yo no le pondría diferencia entre la cantidad de todo, ¿no? Alicia Montegrande, le encanta que se hable en un programa de un tema tan delicado. Roberto de San Martín le pregunta a Marín, ahora te voy a contestar, si en los 5 primeros lugares de FOETRA y de la CTA, ¿cuántas mujeres hay? De CTA te lo dejo a vos, porque yo no me acuerdo. Nosotros tenemos, además, la ley de cupo sindical, que es una ley que se sancionó en el 2003, establece como mínimo de piso un 30% de mujeres en los cargos, en todas las categorías. Nosotros en el secretariado tenemos ese piso, no hemos logrado superar el piso, pero si uno diría como jerárquico máximo, tenés el secretario general y los 2 adjuntos, son todos varones. Todos varones. Sí, en el caso de FOETRA, ¿cuántos somos? ¿Cuántas mujeres hay? Se cumple con el cupo, somos 6 compañeras. 6 compañeras sobre 21. Sobre 21. Mira, yo creo que la pregunta... Y aparte se cumple el cupo, digamos, en todos los cargos, ¿no? Sí, son secretarias y vocales. Yo creo que la pregunta apunta a algo que me parece que tenemos como un compromiso de seguir asumiendo como tema pendiente en el sindicalismo, porque y tiene un poco de relación con esta división sexual del trabajo histórica, ¿no? Cuando decimos las mujeres todavía necesitamos, nos seguimos haciendo cargo fundamentalmente de las tareas de cuidado y salimos, no solo al trabajo, sino a la militancia, y a veces eso con la militancia sindical dificulta. Y esa división sexual del trabajo que además nos recorta determinado tipo de tareas en las organizaciones sindicales en general también. Y las secretarías suelen estar sesgadas hacia las de género, de mujer específica.
actas, cultura, acción ¿no? social. Acción social. Y me parece que Claro. está cambiando en ese sentido. Cambió el trabajo, hay mucha presencia de mujeres y a partir del cupo me parece que se está dando un fenómeno en las asociaciones sindicales de más presencia y bueno, tenemos que seguir haciendo esfuerzos. No te quepa duda, Estela, que hay hoy pues tenés muchísima más presencia que hace 10 años, que hace 5 años inclusive. También tiene que ver con que tenemos una presidenta mujer, ¿verdad? Sí. Y eso, claro, también eso de alguna manera influye. Ahora, ¿no les parece que deberíamos nosotros en las discusiones paritarias, cuando se discute, cuando se está discutiendo paritarias, se está discutiendo todo, salario, pero también condiciones de trabajo y también salario indirecto? O sea, no es solamente el salario lo que debería discutirse. Todas las medidas que tengan que ver con licencias, así como la patronal las contabiliza desde el dinero que tiene que poner, también son salario indirecto. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de discutir una paritaria con la imaginación y la habilidad necesaria como para que podamos sacar de todos lados una mejora en las condiciones. Y esto son mejoras importantes. La condición de género y la no discriminación son mejoras que desde el punto de vista paritario tienen que tenerse en cuenta. En ese sentido, podría haber una normativa por parte del Ministerio que implicara la necesidad de discutir cuestiones de prevención de accidentes, cuestiones de diferenciación o discriminación desde el plano de género, etcétera, etcétera. Y eso es una normativa, no necesitamos modificar la ley, ¿eh? Sí, igualmente, en realidad en la mayoría de los gremios, si bien las mujeres se cumple con el cupo del 30%, no es así en las negociaciones paritarias. En la mayoría de los gremios no hay mujeres discutiendo paritarias, aún en gremios que la mayoría son mujeres. Y esto que te estás deslizando en un problema, ¿eh? Y esto también es un problema porque hay compañeros que pueden ir a discutir con una perspectiva de género y hay otros que no. Y esto también genera dificultades a la hora de discutir determinadas cláusulas de género. Por ejemplo, nosotros tenemos los 15 días por paternidad para los compañeros en Telefónica y ahora los tenemos en Telecom. Se han mandado notas de compañero que sentó precedente y la empresa se avino a dar los 15 días más los 2 días que está por ley. Pero lo ideal sería que esto pase a ser un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras y que esto quede firmado en un acta. Esther de Quilmes, ¿los programas de estudios no creen que están caducos? ¿No se quedaron en el tiempo? No sé bien a qué se refiere. Leticia de Barraca felicita por el programa, ojalá podamos lograr todos los objetivos, es muy difícil pero hay que luchar y mucho. Mira, nosotros en la propuesta de la reforma de la ley planteamos algo que también lo venimos charlando en el Ministerio de Trabajo en la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, que es los aspectos generales de no discriminación, que tiene que ver con esto que vos decís que sería muy bueno que el Ministerio promueva en esa mesa, que obviamente los empresarios y los sindicatos se sientan con la agenda que cada uno tiene allí, pero que promueva una base de aspectos a tener en cuenta. Y nosotros ahí tomamos 3 cuestiones centrales. Además de una declaración general de no discriminación por cualquier razón, pusimos el eje en 3 de discriminaciones muy presentes en el mundo laboral. Una que tiene que ver con las mujeres, que cobramos menos sueldos, estamos más informal, bueno, tenemos más precariedad, un montón de dificultades de acceso a los puestos de mayor jerarquía. La otra discriminación de las personas con discapacidad. Nos parece que esto es una clave, como se favorece el acceso según dando todas las oportunidades para que tengan condiciones de acceso a igualdad de oportunidades en el trabajo. Y las otras, los temas de diversidad, que nos parece que son las grandes discriminaciones, muchas veces silenciadas, y esto perfectamente, además de tener la ley general como la ley marco que lo establezca, está muy bueno que el Ministerio por una resolución pueda ponerlo en la mesa de la negociación colectiva, incluir adicciones, digamos, la negociación colectiva es una fantástica herramienta para la inclusión y la igualdad, ¿no? Vos pensás, déjenme meter un bocado, chicos. No, pero
Ustedes piensen que el problema, no se los voy a explicar a ustedes porque lo conocen, pero el problema se genera en el lugar de trabajo, en el momento y en ese momento específico, donde por ahí la compañera está frente a un supervisor, la compañera o el compañero están frente a la patronal. Si no existe una presencia de la organización gremial, y además no una presencia boba, sino una presencia con conocimiento de qué se trata la cosa, la cuestión se torna muy remar en dulce de leche, digamos. ¿Por qué? Porque no hay un estado de indefensión. Entonces, esta cuestión de una resolución ministerial, esta cuestión de educar a los delegados y a los cuadros y activistas sindicales, es un tema que debería ser parte constitutiva de las reformas que se están planteando, ¿sí? Debería estar como parte constitutiva e inalienable. Desde la Secretaría de Cultura y Capacitación de FOETRA se están dando cursos de capacitación sindical, con un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo. Y este año que pasó pudimos incluir un módulo de género y discapacidad. Y esto sirve para concientizar a los compañeros y a las compañeras, porque hay muchas compañeras que siguen estos mandatos, ¿no? En esto de los techos de cristal, también las compañeras son las que generalmente hacen los trabajos más administrativos y no tienen acceso a otros puestos. Entonces, esto de concientizar a los delegados, a las delegadas, darle herramientas, en este sentido que vos hablabas de una compañera que pueda sufrir algún acoso laboral de parte de la jefatura, que ese delegado o delegada pueda tener herramientas para poder defender a las compañeras. Estamos con tiempo, compañeras, y bueno, ustedes saben que se produjo que murió Galeano. Sí. Murió el compañero Galeano. Para los que empezamos a militar y leímos Las venas abiertas de América Latina, que para nosotros fue siempre parte o libro de cabecera, ¿verdad? Esto nos entristece, pero a su vez nos da la seguridad de que Galeano va a tener una presencia permanente porque trasciende y trasciende desde el mejor lugar, ¿no? Desde trabajar por los demás y generar conciencia. Yo quería cerrar el programa con una frase que me pasaron las compañeras de la producción y quería leerla. Sí. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada. ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la audiencia.